El Foro Regional de Integración Económica se concibe como un mecanismo para vincular al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la juventud de la región al desarrollo del proceso de manera activa y participativa. Por ello, gracias a nuestros patrocinadores, es posible llegar hoy a todo el mundo mediante la transmisión electrónica de este foro. Y quisiéramos pedir a todos aquellos que están conectados con nosotros a través de la plataforma que Telefónica nos ha brindado, que por favor nos manden un tuit para decirnos de qué parte de Centroamérica o del mundo nos acompañan y que podamos recoger de ustedes también sus inquietudes y sus preguntas para nuestros panelistas y nuestros ministros. El día de hoy creo que tenemos gente conectada desde Washington, desde Santiago de Chile, desde Bruselas y desde Taipei. Nuestro interés es tener temas de actualidad centroamericana, que los tomadores de decisiones examinen nuevas ideas y perspectivas para el desarrollo actual y futuro de la región y que la juventud se involucre activamente en modelar su porvenir con aportes sustantivos que nos permitan planificar mejor las políticas públicas nacionales y regionales necesarias para impulsar un crecimiento económico con una visión incluyente. Para ello, contamos hoy con Felipe Buitrago como orador de fondo, quien nos apoyará a poner el tema en contexto y a examinar sus perspectivas de futuro y sus impactos potenciales para la competitividad de la región centroamericana, para lo cual contará con 45 minutos. Después de su intervención, invitaremos a un panel de expertos a compartirnos desde su conocimiento y experiencias sus comentarios sobre la presentación principal y sobre el tema en general. Este panel se desarrollará por otros 45 minutos y contará con un moderador experto en competitividad, quien será el encargado de mantener la conversación incorporando las preguntas y comentarios de la audiencia aquí presente y de quienes nos siguen en las redes sociales. Al finalizar el foro, Proica RD nos apoyará a recoger todas las experiencias y comentarios aquí vertidos, así como las presentaciones y discursos en un documento que estará disponible en la página web de la Secretaría. Y todo el foro está siendo grabado, con lo cual estará igualmente disponible en el futuro próximo en el portal de la SIECA y en el canal de YouTube de la Secretaría. Para efectos de la filmación, rogamos a todos mantener sus asientos y poner en modo de vibración sus dispositivos móviles para no interrumpir a los expositores. Sin embargo, les invitamos a que se unan a la discusión del foro en Twitter con los hashtags Centroamérica Creativa, Vivo de mi Talento y Economía Naranja. Su opinión es muy importante para nosotros. En vista de que contamos con solamente 2 horas para el desarrollo del foro, no tendremos pausa para el café, pero al finalizar el evento invitamos a todos los presentes a departir con los ministros, el expositor y los panelistas en el café ofrecido a un costado de este salón. Y ahora me corresponde el gran placer y honor de presentar a nuestro amigo Felipe Buitrago. Es un privilegio contar en la mañana de hoy con la presencia de Felipe, quien será nuestro orador principal. Felipe es parte de la División de Cultura, Solidaridad y Asuntos Creativos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, un gran apoyo para esta Secretaría y para el proceso de integración económica. Ha trabajado por más de 12 años en el desarrollo de la economía naranja desde varios lugares, como el Ministerio de Cultura de Colombia, el British Council en el BID, y ha sido parte del equipo que escribió la publicación sobre la economía naranja para el Banco Interamericano de Desarrollo. Felipe tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de los Andes y una maestría en Política Pública Internacional de la Universidad Johns Hopkins. Le damos la bienvenida a Felipe Buitrago. Adelante.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Saludo muy especialmente a los ministros y viceministros que nos acompañan hoy y felicito por esta organización y agradezco además por traerme acá a la secretaria general y a su equipo, que han sido bastante enérgicos y bastante efectivos a la hora de traernos por acá. Déjenme un segundo a ver si soy capaz de hacer funcionar esto. Siempre no sé qué pasa. Hay algo, no sé qué será. Así, pero la pila. Un segundo. Listo. Bueno, en un momento se pondrá naranja la que necesitamos hacer acá. Ese. Ah, claro. ¿Cuál sería la...? Pero me está compartiendo. No, esto es que... Ahí está. Temas técnicos. No sé, esto es tan curioso acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale la doble pantalla? Bueno, en fin, bueno, veremos cómo funciona. Bueno, como les han indicado, vengo a hablarles de la economía naranja, que para nosotros es la fórmula que llamamos a la economía creativa. Más adelante entraré en las definiciones. Quiero empezar por invitarlos a que veamos esto no como una conferencia o como una cátedra, sino como una conversación, y ya la secretaria les estaba indicando los hashtags y las cosas que debemos utilizar para comunicarnos. Aquí les pongo adicionalmente nuestras cuentas de Twitter y nuestro hashtag de Demand Solutions, que es a través de el cual llevamos la conversación sobre innovación desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Este señor que ven en pantalla se llama James Lovell. Él es el astronauta norteamericano representado por Tom Hanks en la película galardonada a varios premios Oscar, conocida como Apolo 13. Él es el autor de una famosísima frase: Houston, we've got a problem. Houston, tenemos un problema. Bueno, yo no soy astronauta y no vamos para la luna, pero ciertamente sí queremos alcanzar las estrellas, y debo decirles que tenemos uno o varios problemas. En América Latina y el Caribe contamos con 107 millones de jóvenes entre 14 y 25 años. Esto quiere decir que más o menos 9 de ellos viven en los 6 países miembros de la CIECA. De ellos, unos 10 millones se suman cada año a la fuerza laboral. 1 millón de ellos lo hará en Centroamérica. Ese es un reto muy grande. Estos jóvenes están enfrentando varios problemas. El primero: cerca de la mitad de ellos no está terminando la secundaria. No están saliendo con las competencias para insertarse en un mercado laboral competitivo y crecientemente competitivo. Más de la tercera parte de ellos viven en condiciones de pobreza, en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza según lo establecen los estándares internacionales. Y eso también es una muy mala noticia para estos jóvenes. Y adicionalmente, las tasas de desempleo que estos jóvenes están encontrando triplican las de los adultos. Esto es una situación bastante difícil. La buena noticia, que existen también, es que estos jóvenes hacen parte de lo que los economistas denominan el dividendo demográfico o bono demográfico. Quiere decir que cuando a la fuerza laboral ingresan más personas que aquellas que se vuelven dependientes, es decir, niños y ancianos. También quiere decir, obviamente, que hay que crear más empleos, más fuentes de trabajo, pero que nos permite invertir algunos recursos adicionales en aumentar la productividad de nuestras industrias, sin sacrificar los importantes programas sociales que nos dan sostenibilidad. Los bonos demográficos en el pasado, particularmente en el caso de Asia, los tigres asiáticos y la China, los invirtieron principalmente en procesos de urbanización acelerados y de industrialización acelerados.
El caso de América Latina es diferente. En condiciones normales es social lo que se hace, pero estamos en una época diferente. Por un lado, América Latina y el Caribe ya es una zona altamente urbanizada. Según algunas métricas, la primera o la segunda zona más urbanizada del mundo. Por supuesto, la urbanización no va a ser el motor para aprovechar este dividendo demográfico. Industrialización. Ya contamos con niveles de industrialización similares o relativamente avanzados y por lo tanto profundizar las manufacturas tampoco son la solución o una parte de esa solución. De hecho, si vamos a buscar fuentes de trabajo, las manufacturas cada vez son más automatizadas. Sector agrícola, también vamos a encontrar dificultades. De hecho, vamos a encontrar que en los últimos 50 y 60 años, consistentemente, cada país, cada economía que va aumentando sus niveles de industrialización y urbanización, consistentemente reduce los niveles y la participación del mercado agrícola y del mercado manufacturero dentro del nivel de empleo. No solamente eso, en la medida que aumenta sus inversiones sociales, el gasto público y la creación de empleos desde el sector público, este llega a un límite alrededor del 20%. Es decir, la mayor parte de los empleos viene generándose y crecientemente concentrándose en el sector de servicios. Ahí es donde entra un poco la economía naranja a ser parte de esto. Pero como si esta situación particular fuera poco, les presento a Watson. Watson es un computador, un supercomputador creado por IBM, que hace poco tiempo derrotó a los dos jugadores a dos jugadores muy importantes de un juego que se llama Jeopardy, que es un juego bastante complejo que implica, ante una respuesta, formular una pregunta. Esto implica que una máquina está pensando, buscando una respuesta y formulando una pregunta. Estos son niveles cognitivos avanzados. Esta señal que nos da Watson se complementa con investigaciones muy importantes de autores reconocidos que nos indican que en los próximos 25 años, entre el 25 y el 50% de todas las ocupaciones que conocemos hoy van a automatizarse. La inteligencia artificial va a reemplazar crecientemente todas aquellas actividades que son transaccionales y cada vez con mayor eficiencia. Esto es bueno y es malo, pero implica un reto para nosotros y una oportunidad también. Tendremos que ser mucho más creativos entonces para encontrar esta solución. Afortunadamente lo somos. Desde mediados de los años 80 hay un creciente cuerpo de investigaciones y de documentos que nos indican que las denominadas industrias de la cultura, de la creatividad, del ocio, del entretenimiento, son consistentemente más grandes de lo que nuestra intuición nos diría inicialmente. Estamos hablando de cifras del orden del 3 al 6% dependiendo de cada país. Y esto es importante porque cuando llegó una prueba de fuego, que fue en el año 2008, nos dimos cuenta que estas industrias no solo se contrajeron menos en el periodo inicial de crisis, sino que en el periodo de recuperación crecieron más rápido y mantuvieron y expandieron con mucha mayor consistencia la fuerza laboral. Esto es una indicación muy importante sobre cómo la economía del conocimiento y algunas de sus avenidas, una de ellas la economía naranja, nos van a dar una mano. Y esto es paradójico, porque esto está sucediendo justamente en medio de un proceso de globalización que mucha gente acusa y tilda de estar destruyendo identidades locales. Lo que estamos viendo es todo lo contrario, que estas identidades locales se convierten en el gran diferenciador, es decir, se convierten en aquella ventaja competitiva que no depende de una abundancia casi que por suerte de materias primas o de mantener la mano de obra barata para ser competitivos. Es decir, es cuando nos permite algo que solamente un latinoamericano puede imaginar. Y entonces, ¿qué es la economía naranja? Bueno, estamos hablando del teatro y de las obras, las expresiones artísticas en vivo, aquellas que se dan desde una casa de la ópera absolutamente fastuosa o en el espacio público más humilde. Estas obras, al ser en vivo, tienen características particulares, son experienciales. Eso es algo que no se puede reemplazar, es algo que solamente se puede vivir y que es repetible una sola y única vez. Y esto es algo que está fortaleciéndose muchísimo. También estamos hablando de la industria editorial, de los libros, la literatura. Estamos hablando de esta industria que tal vez sea la primera industria cultural propiamente dicha, que se volvió industria con la invención de la imprenta. Y gracias a esa invención contamos hoy en día con un sistema de protección a la propiedad intelectual. La invención del libro fue la primera vez que fuimos capaces de reproducir
ideas y comercializarlas a grandes distancias. Y esto es fundamental, porque esto es la base de la economía del conocimiento, es la base de que podamos apropiar una idea, comercializarla en forma de bien o servicio creativo y cultural. Nosotros lo llamamos mentefacturas, y estas mentefacturas las vemos cada vez más frecuentemente a través de Internet. Si no existía este sistema de propiedad intelectual, sería imposible pensar en un comercio electrónico más allá de asuntos muy básicos. Las artesanías. Las artesanías muchas veces las aproximamos y las comprendemos como este souvenir que compramos cuando estamos de viaje y queremos compartir con algunos amigos. Pensamos que simplemente es una expresión particular de un pueblo muy aislado. La realidad de las artesanías es que son mucho más ricas en contenido y en identidad de lo que normalmente aceptamos, pero además son el fundamento del diseño. El diseño de productos, esos productos que nos hacen la vida más cómoda, más alegre, más personalizada, son basados esencialmente en ese legado de las artesanías y la búsqueda humana por personalizar todo aquello que nos rodea, por hacerlo nuestro, por apropiárnoslo. Los carnavales y otra serie de expresiones materiales son fundamentales en nuestra expresividad cultural y creemos o tendemos a asociarlas con un pasado bastante rico. No obstante, sus actuales expresiones sean mucho más contemporáneas, pero están en el centro de una transformación fundamental de la industria del turismo. El turismo basado en el paradigma de playa, brisa y mar está bastante cuestionado. Cada vez más los turistas, cada vez más las personas, cuando buscan acercarse a otro país, están buscando experiencias, están buscando esas sensaciones y emociones que los conectan con un lugar particular. Es decir, tener una playa más blanca o un sol más consistente puede ser una ventaja, pero es mayor ventaja cuando tengo una identidad que compartir y algo que pueda hacer diferente la experiencia de venir a mi país. La industria audiovisual, estamos hablando del cine, la televisión, la radio, estas industrias, estas actividades que fueron el gran foro de conversación cultural del siglo XX, donde se forman las identidades nacionales que conocemos hoy en día, donde creamos una serie de lenguajes, donde aprendimos a cruzar algunas fronteras, a exportar algunas de nuestras emociones y de nuestras narrativas alrededor del mundo. Pero esta es una industria que está cambiando mucho y cada vez estamos hablando de un sector que tiende a ser más interactivo. Los videojuegos, la televisión interactiva y una serie de aplicaciones y de formas de comunicación que no podemos imaginar hace apenas 5 o 10 años son cada vez una parte más dominante de ese nuevo diálogo intercultural, transnacional, trans ciudades. Es decir, estamos hablando de una revolución en la forma de comunicarnos y cada vez es más acelerada. Entonces, cuando hablamos del impacto y vemos las manifestaciones en cosas prácticas como la arquitectura, el diseño, los productos, empezamos a entender que tenemos algo nuevo que contar, tenemos una nueva ventaja que construir. Y cuando estamos hablando de todo este tipo de cosas, estamos hablando de una serie de bienes y servicios que son altamente intangibles. Y lo intangible nos hace pensar muchas veces que es muy difícil de medir. De hecho, con frecuencia nos preguntamos: ¿cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la 9ª potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646.000 millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos.
A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz. Y para complementar estas cifras, en América Latina la medida de la naranja es de 177 mil millones de dólares, es decir, es equivalente a la economía de todo Perú cada año, es equivalente al comercio de Panamá, es equivalente a la fuerza laboral combinada de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estamos hablando de un sector enorme. Ahora, pongamos estas cifras en un poco de perspectiva. Esto que ustedes ven acá es la planta de las Tres Gargantas, es la represa más grande del mundo, genera el 10% de la energía de China, es decir, suficiente energía para 28 millones de hogares y cientos de miles de negocios. Esta planta tomó 30 años de planificación, construcción, incluyó el desplazamiento de casi 2 millones de personas y una cantidad de obras de mitigación ambiental. Costo total de la obra, 25 mil millones de dólares. En los mismos 30 años, desde 1982 hasta el 2012, los 10 musicales más importantes del West End y de Broadway reportaron en ventas de tiquetes y mercadería 27 mil millones de dólares. Nada mal para un montón de cantantes y bailarines, ¿verdad? Un ejemplo muy particular de nuestra creatividad y cómo no se puede reemplazar cómo una ventaja competitiva basada en la creatividad es irreemplazable. Estos son los cholets en Bolivia. Pero para explicarles de una manera mucho más directa cómo yo entiendo, cómo creemos nosotros que aquí hay algo diferente, algo que nos hace únicos, quiero contar la historia de un guatemalteco. Él se llama Daniel Monroy. Daniel Monroy, como guatemalteco, creció naturalmente orgulloso de su cultura, de su pasado, creció aprendiendo sobre su pasado maya, creció aprendiendo sobre las ruinas y creció obviamente soñando con proyectar esa identidad en su mundo. Él también creció, como la mayoría de los jóvenes de su generación, jugando videojuegos y obviamente pasó larguísimas horas en esos videojuegos, pero con el tiempo se empezó a dar cuenta que en esos videojuegos no estaba representada su identidad, aquella identidad de la que se sentía tan orgulloso. Él tuvo un momento en el que tenía dos opciones: podía quedarse quejándose de esa situación, o podía enterarse, darse cuenta que el mundo era diferente, que el mundo, la solución partía de él, que él podía tomar ese patrimonio, ¿cierto?, y mezclar ese patrimonio con sus videojuegos. El resultado se llama Mayan Pits. Es el primer juego de video interactivo que te permite a uno, desde una plataforma móvil, el juego de pelota maya. Esto es interesantísimo. ¿Quién podría imaginar ese juego si no era un centroamericano, si no era un guatemalteco como Daniel Monroy? Y eso ya nos empieza a mostrar la diferencia entre cómo esta industria es irreemplazable por máquinas o por ventajas competitivas basadas en materias primas o en mano de obra abaratada. Por supuesto, Daniel, no todo es color de rosa. Él tiene que enfrentar, igual que los héroes de Mayan Pits, a varios enemigos. El primer enemigo es que él hace parte de un sector que es invisible para la mayoría de los economistas, es invisible para los hacedores de políticas y tomadores de decisiones importantes. Parte del trabajo que vamos a hablar en los siguientes minutos es cómo estamos trabajando para resolver este problema de invisibilidad desde el banco. Otro problema es que él hace parte de un mercado que está todavía incipientemente desarrollado en materia de mercados digitales y en materia de creatividad. También es un mercado donde hay un problema de acceso al dinero. Es decir, la financiación para un sector que está basado en intangibles no es un problema resuelto. No, todavía pensamos que lo único que podemos tener como garantía para un préstamo, para una inyección de capital, es un activo fijo, cuando el activo más importante de jóvenes como Daniel está en su cabeza. Tenemos que trabajar para hacer eso. Como en el Banco Interamericano de Desarrollo,
creemos que somos un banco de conocimiento y hacemos un trabajo muy importante por consolidar ese conocimiento. Estamos haciendo la tarea. ¿Cómo estamos haciendo esa tarea? Pues lo primero es entender dónde se está generando este trabajo. Desde el año 2008, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Y esas ciudades son crecientemente el escenario donde se genera el valor creativo, el valor económico. Más del 70% del PIB mundial se genera desde las ciudades y esa es una cifra creciente. Es decir, la proporción de ingresos generados de las ciudades es superior a la del conjunto de la economía. Y esto es muy importante, pero también tenemos un problema. Esa urbanización acelerada tiene límites. Esa urbanización tenemos que poderle dar ciertos espacios de respiro. Ahí es donde venimos con una idea o un concepto que llamamos creatópolis. Estas creatópolis, que son las ciudades creativas, estas donde se dan las grandes interacciones entre creativos, entre inversionistas, entre emprendedores, también tienen una ventaja muy grande, y es que ellas pueden extender sus redes más allá de sus fronteras naturales, es decir, derrotan a la geografía, y al derrotar a la geografía nos permiten generar oportunidades mucho más allá del espacio urbano. Estas creatópolis no son un espacio específico, un espacio geográfico específico, son nodos de creatividad que articulan a los grandes hubs de creatividad con los hubs dependientes o con algunos creativos independientes que pueden estar en zonas rurales o inclusive en otros países. Para estas creatópolis tenemos que pensar en hacerlas nacer. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que pensar en negocios, tenemos que pensar en que estas ciudades, estas creatópolis cuenten con hubs, con espacios donde los creativos puedan encontrarse, puedan articularse con inversionistas, puedan juntarse con emprendedores y personas ambiciosas que quieren encontrar mercados, que tienen una visión de dónde puede llegar esa gran idea y cómo puede hacerse de la mejor manera. Esto implica obviamente resolver el problema de la financiación. La atracción. Una ciudad creativa, una creatópolis, tiene que poder atraer a estas personas talentosas. Yo no saco nada invirtiendo un montón de dinero en unos edificios y en una serie de subsidios si el espacio en el que se van a encontrar, virtual o físico, nuestros creativos y nuestros emprendedores no es un espacio en el que ellos quieran estar. Hoy en día, y cada vez con mayor frecuencia, la gente más talentosa vota con sus pasaportes y con sus pies todos los días y se desplaza o se asocia a aquellos lugares que le están presentando las mejores oportunidades. Es decir, tenemos que trabajar en esa atracción, en esa capacidad para retener el talento. Las comunicaciones. Parte de esa atracción, parte de esos negocios parten de las comunicaciones, tanto la comunicación física derivada del transporte público urbano, que tiene que ser un transporte eficiente y cada vez más de mejores calidades. Ahí vale la pena recordar las palabras del antiguo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que una ciudad inclusiva no es aquella en la que los pobres van en carro, sino en la que los ricos van en transporte público, es decir, donde tenemos espacios públicos donde nos encontramos y donde nos respetamos. Esa comunicación es fundamental, porque sin esas interacciones es muy difícil generar nuevas ideas. Pero no solamente es eso, es también la cobertura adecuada y el acceso casi que irrestricto a los medios tradicionales. Yo no puedo tener, obviamente, un debate cultural amplio si no tengo una cobertura de televisión, no tengo acceso a los espacios de comunicación y si no tengo la posibilidad de expresarme de una manera libre y, por supuesto, cada vez más, si no contamos con una expansión amplia, una banda ancha, no angosta, una banda donde los jóvenes puedan montar estos contenidos que son altamente pesados, ¿cierto? Y que puedan ser descargados en tiempo real, que puedan ser modificados por otros creativos alrededor del mundo. Necesitamos, por supuesto, educación, y más adelante voy a hablar del paradigma educativo al que nos referimos, pero fundamentalmente contar con educación en todos los niveles, no solamente en el nivel superior ni el acceso a las mejores escuelas de artes y diseño. También estamos hablando de competencias técnicas. Necesitamos que cada vez más jóvenes y cada vez independientemente de mi función final como profesional o como técnico o como trabajador, la capacidad de entender código, la capacidad de poder construir o transformar en expresiones digitales todo aquello que hacemos todos los días. Es altamente limitante yo tener muy buenas ideas y no saber ni siquiera cómo comunicarlas o cómo dialogarlas con un programador para poder convertirla en una aplicación o en algún producto que pueda tener un valor agregado importante para la sociedad. Y por supuesto el reconocimiento.
El reconocimiento muchas veces lo confundimos con una campaña de imagen. La campaña es importante, pero además de la campaña tenemos que tener todo lo anterior, tenemos que realmente ser esas creatópolis, tenemos que entender una creatópolis centroamericana donde de manera articulada, de manera descentralizada, los creativos se encuentran, producen, coproducen, y ya miraremos un poco más adelante cómo funciona el tema de integración para este sector. Pero lo importante es que cuando una ciudad es creativa, una ciudad es una creatópolis, no es porque yo le pongo el título, sino porque la gente así lo reconoce. Eso es lo que, por ejemplo, vemos cuando la gente habla de una ciudad como Londres o una ciudad como Los Ángeles. La gente simplemente es creativa. Necesitamos entonces que estas ciudades también surjan en nuestra región. Ejemplos de esto se está empezando a dar ya en la región. El caso de Buenos Aires. Buenos Aires desde hace más o menos unos 14 años está trabajando en la creación de unos clústeres. El último de ellos es un clúster audiovisual que ya agrupa más de 130 empresas y que está creando una cantidad interesante de negocios. Otra muy importante es Porto Digital en Brasil, que fue constituida en el año 2000 y ya agrupa más de 500 empresas y representa ventas anuales por más de $300 millones. Esto es muy, muy importante. Y un trabajo reciente desde el Banco Interamericano de Desarrollo en consorcio con el Gobierno de México y con el del Gobierno del Estado de Jalisco es Guadalajara Ciudad Creativa Digital. Esta es una apuesta muy, muy interesante. Es un proyecto de revitalización urbana a gran escala en el centro de Guadalajara, orientado a la creación de negocios digitales creativos. Es decir, un espacio donde vamos a contar con desde museos hasta incubadoras y con una cantidad de accesibilidades, de facilidades de comunicación que sin duda harán de este un lugar muy interesante para los inversionistas y para los creativos de toda la región e inclusive de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo aproximamos este tema? Porque estoy diciendo un montón de cosas, una ciudad creativa, una ciudad con unas características de comunicaciones, con un nivel educativo, con muchísimas cosas. Y tenemos que en algún momento pensar cuál va a ser esos elementos de política mínimo, esa aproximación integral al desarrollo de este sector. Y lo primero es lo que llamamos nosotros las 7 Is. Estas 7 Is son 7 ideas. Y la primera de ellas es la información. La información en este sector es bastante incipiente, no obstante los esfuerzos realizados por bastantes especialistas en el campo, todavía nos falta mucha información. Esto no es una razón para no ir adelante, es una razón para mejorar la información. Esta información requiere la construcción de una pirámide de información, es decir, una serie de capas de información cada vez más compleja que nos permite entender en tiempo real este sector, tomar mejores decisiones. Por supuesto, la única forma de construir esa información es haciéndolo. Por un lado, contamos con los mapeos, la primera capa de esa pirámide. Estos mapeos vienen realizándose en la región latinoamericana desde hace más o menos 20 años. Y esto es interesante, porque en estos 20 años hemos aprendido muchas cosas y desde el banco tenemos nuestros propios mapeos, por supuesto. Tenemos nuestra primera aproximación en el año 2007, un estudio de 3 investigadores del banco, liderados por Francesco Lanzafame, y fue un primer estudio que nos permitió desde el BID entender la importancia económica de este sector, pero sobre todo comprender los vacíos de información y la ausencia de políticas integrales para este sector. Parte de ese seguimiento ha sido entonces nuestra aproximación particular de economía naranja, publicada en el año 2013 y que es el bebé de mostrar. Estamos hablando de un documento que tiene más de 70.000 descargas en línea y no sabemos cuántas otras reproducciones se pueden estar dando porque es un documento de libre distribución, por supuesto, pero sabemos que estamos teniendo un impacto con el lenguaje que estamos proponiendo. Estamos viendo desde Argentina hasta inclusive Estados Unidos y Europa el uso creciente de los términos que estamos proponiendo y una aproximación integral a este sector. Y un producto que salió de forma paralela con la economía naranja, que es una aproximación más técnica a los vacíos de información del sector, que es el mapeo, el impacto económico de las industrias creativas de las Américas. Este es un producto que hicimos en consorcio con el Consejo Británico y con la Organización de Estados Americanos en Washington y que lo comisionamos a la firma Oxford Economics. Para la producción de este documento construimos una base de datos que es tal vez la base de datos más completa que existe en este momento sobre las industrias creativas de las Américas y probablemente del mundo. Agrupa 45 países en información y esto es una primera vez que lo vemos. Estamos buscando la forma de replicarlo y mantenerlo como un sistema.
Por supuesto, en esto no estamos solos. Hay gente que viene trabajando esto desde hace años. Por un lado, el Ministerio de Cultura de Colombia, pionero en las cuentas satélites de cultura desde el año 2002, y hoy en día la primera de más o menos unas 11 o 12 cuentas satélites en el mundo. De esas cuentas satélites, 6 se encuentran en América Latina y el Caribe. Específicamente en Centroamérica está la de Costa Rica, que fue la 6ª o 7ª en el mundo en su publicación. Y lo más interesante es que las experiencias se vienen pasando de un país a otro. En este momento entiendo que Guatemala y El Salvador están haciendo aproximaciones iniciales a las cuentas satélites de la mano de la experiencia costarricense y por supuesto también construyendo sobre la experiencia colombiana. También en Argentina se ha hecho esta cuenta satélite. En Chile también tuvimos esta cuenta satélite y también la está haciendo México en este momento. Para darles una idea de lo avanzados que está la región en este caso, todas estas cuentas satélites que les acabo de comentar, la mexicana, la costarricense, la uruguaya, la chilena, la colombiana, todas fueron publicadas antes que la de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un sector que muy poca gente conoce. No es un problema latinoamericano o centroamericano, es un problema mundial. Sabemos que hay algo muy grande aquí detrás de esto, pero nadie sabe exactamente con precisión qué es. Y esa es la oportunidad de ser pioneros, la oportunidad de crear los espacios y de sacar adelante un sector que muy poca gente realmente comprende. Hay, por supuesto, otro trabajo muy importante de otros sectores. Está el trabajo de UNESCO en la creación de una red de ciudades creativas. Hay una serie de observatorios, el Observatorio de Políticas Culturales en Chile, el Observatorio de Cultura y Economía en Colombia. También están las iniciativas de desarrollo particular. Un proyecto del BID que nos hace particularmente orgullosos es el de Industrias Culturales de Cali, que fue un producto que se generó a partir de una serie de iteraciones y de aproximaciones que comenzaron con Panamá, fueron seguidas en el Ecuador y finalmente consolidaron un modelo bastante interesante en el caso de Colombia con Cali, que tuvo réplicas en las ciudades de Popayán, Valledupar y Cartagena. Este es un producto que fue liderado por el MIF, por el FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones, y que representó inversiones conjuntas por más o menos unos 5 millones de dólares. Fue un proyecto muy interesante, es un proyecto que de hecho ha alcanzado sostenibilidad, el banco ya no interviene, el banco ya no proporciona recursos, es un producto que ya sí está siendo sostenido por la convicción de los empresarios de Cali y de las autoridades de Cali, que se han dado cuenta de lo que esto ha representado en materia de revitalización urbana, en la materia de creación de oportunidades para los jóvenes de la ciudad de Cali. También está les comentaba el caso de Argentina, el Centro Metropolitano de Diseño, que ha sido un proceso muy interesante y muy profundo de renovación de una zona no central de la ciudad, una zona marginal, pero que venía en decadencia, una zona que era industrial y que venía generando un montón de problemas sociales. Alrededor del Centro Metropolitano de Diseño han venido reconstruyendo esa zona, han venido generando unas nuevas dinámicas y han creado una nueva identidad que hace sentir a su comunidad orgullosa. Es un proyecto que no se generó a espaldas de esa comunidad, se creó con esa comunidad y se atrajo a ella a gente de toda la ciudad de Buenos Aires. Y está el caso también de Santiago Creativo, que es la apuesta más interesante que tenemos en este momento en la región, que conozco yo por lo menos, buscando promover las industrias creativas chilenas en el mundo. Es una iniciativa que se enfoca fuertemente en fortalecer la demanda por los contenidos creativos dentro de Chile y más allá de sus fronteras, llevando a los emprendedores más destacados del país a las ferias más importantes en Europa, en Estados Unidos y también dentro de Sudamérica. También estamos trabajando los sistemas de información. Esto que ustedes ven acá es un pantallazo de lo que llamamos el Sistema de Información Cultural de las Américas, o SICLA, que combina una buena parte de esta base de datos que les comentaba hace un momento, la combina además con un inventario muy completo que hicimos de la mano de 26 ministerios de cultura y autoridades de cultura de la región sobre la infraestructura cultural de estos países. En 10 casos tenemos además información subnacional y tenemos dentro del sistema información demográfica y la información económica que encontramos sobre el sector para poder construir, para entregarle a la gente, a los investigadores y a los hacedores de política una herramienta para cruzar la información y encontrar esas correlaciones. Todavía no tenemos información suficiente para causalidades, pero sí podemos ver algunas correlaciones sobre la disponibilidad y el acceso a bibliotecas, la presencia de una riqueza lingüística, la presencia o la existencia y la protección de unos espacios de patrimonio y la capacidad de crear empleos y generar riqueza a partir de este sector.
También es importante cuando hacemos estos ejercicios hacer un poco de introspección. Desde el BID, en el momento en que empezamos a darnos cuenta del éxito que tenía la economía naranja, de la demanda por información, del interés que había, nos preguntamos, bueno, hemos oído casos como el de Industrias Culturales de Cali, sabemos que estamos trabajando el proyecto de Guadalajara Ciudad Creativa Digital y sabemos que han sucedido otros proyectos, pero ¿cuántos proyectos? ¿Qué tan importantes son? Hicimos una revisión profunda de los proyectos del banco desde su fundación y encontramos que al menos desde el año 63 el banco ha trabajado con temas de cultura, crecientemente además de una forma diferente. Estamos hablando de 299 proyectos en un periodo de 50 años aproximadamente que representan inversiones entre cooperaciones técnicas y operaciones de crédito por más de 1.600 millones de dólares. 1.300 de los cuales están concentrados desde el año 97 hasta la fecha. Son cifras muy interesantes. Más interesante aún es la dinámica que encontramos en estos proyectos. La primera parte, o los primeros 30 años de estos proyectos, 25 años, estaban concentradas en intervenciones culturales enfocadas en la infraestructura o en el patrimonio en general, es decir, una aproximación tradicional a la promoción de la cultura. Más o menos desde mediados de los 90 hasta finales de la década pasada, hasta el 97 más o menos, el enfoque cambió. Y ya la inversión, el trabajo del banco en cultura estuvo mucho más enfocado en el matrimonio entre cultura y turismo, este turismo experiencial del que les hablaba hace un rato, y esta construcción de un valor agregado adicional a la playa de la brisa y el mar, que ha sido muy importante. Pero desde el 97 acá encontramos entre 17 y 20 proyectos fuertemente enfocados en el desarrollo de las industrias culturales. Y esto ha sucedido sin un plan concertado, es decir, esto ha venido surgiendo a partir de la demanda y el interés de nuestros socios en los países. Y eso es que hay que destacarlo. Lo que estamos destacando con esto es que sin querer queriendo veníamos haciendo un trabajo muy interesante, y hoy en día que sabemos un poco más tenemos entonces la posibilidad de trabajar de la mano con los países para hacerlo de una manera mucho más intencional y profunda, y por supuesto convertir estas inversiones en un nivel mucho mayor de trabajo. Obviamente tenemos que trabajar con más información, tenemos que trabajar más de cerca con todos ustedes para conocer todo lo que estamos haciendo y todo lo que se puede hacer y todo lo que quisiéramos hacer. Una segunda ahí es la de las instituciones. Ningún sector, al menos no en términos técnicos, si no tiene una institucionalidad definida, si su institucionalidad no define ese sector. El sector creativo es un sector altamente disperso, está fuertemente atomizado, está lleno de divisiones. De hecho, el sector creativo no sabe que es un sector, o normalmente no tienen idea que es un sector. Y parte del trabajo o de la importancia de documentos como los que nosotros producimos y de espacios como este es que nos ayudan a concentrar las mentes, a ver que este sector sí existe, que tiene sentido, que no obstante las diferencias superficiales que podamos ver entre ciertos subsectores, como por ejemplo el teatro y la televisión, o entre el teatro y la televisión y la literatura, en realidad en el fondo hacen parte de una ecología, un ecosistema muy rico y complejo, muy diverso, pero que tiene muchos elementos en común que deben trabajarse de una manera concertada, en los que se debe invertir de una manera consciente y se deben articular. En últimas, se trata de trabajar competitivamente, es decir, cooperando para crecer la torta y luego compitiendo por tajadas un poco más grandes. Es normal en este sector de la creatividad encontrar que los creativos concentrados en el sector de los museos, a veces la forma más fácil de conseguir recursos es tratar de bajarle el peso en la política al sector del teatro o al sector de la televisión. Esto es equivocado. Porque cuando yo, como por ejemplo, si yo estoy en el sector de la televisión y digo, claro, yo soy la parte más comercial y más exitosa en términos económicos de este sector, los recursos deben venir para acá, no para los que están haciendo un trabajo con naciones en el teatro. El problema es que si no tenemos un teatro fuerte, una literatura fuerte, unas artes visuales fuertes, no tenemos narrativas fuertes para la televisión, no vamos a tener un espacio de experimentación con el cine, y por supuesto cada vez vamos a tener dificultades para expresar visualmente y dinámicamente estas expresiones en medios audiovisuales interactivos como por ejemplo los videojuegos. Es decir, tenemos que entender que hay una ecología muy rica acá que tiene que tener un balance. No podemos sacrificar a un subsector
en aras de promover el otro. Tenemos que mantener la posibilidad de experimentar y de crecer en diferentes subsectores. ¿Para esto qué necesitamos entonces? Necesitamos que el sector se agremie. Aquí en Guatemala ayer tuve la posibilidad de conocer a ICREA, que trabaja con AGEXPOR ahora, y que están creando precisamente esa concentración, esa agremiación de personas interesadas en el sector por trabajar juntos, más allá de las diferencias que puedan tener en niveles comerciales o de ciertas diferencias superficiales, como decía, sobre el tipo de creatividad, entendiendo que hacen parte de una misma ecología que tiene que funcionar. Pero esto no puede hacerse solo, esto también tiene representantes de la sociedad civil que no van a la parte industrial, que también van a la parte de inclusión y a la parte de participación cultural, que es fundamental. Y todo esto obviamente tiene que tener un acompañamiento desde el Estado, tiene que haber una institucionalidad pública que no solamente se asegure de mantener el equilibrio y el balance dentro de esta ecología, sino que también tiene que estar detrás de un tema muy importante, los derechos de propiedad intelectual. Ya hablábamos cómo estos son fundamentales y son críticos a la hora de yo poder ejercer la soberanía, la propiedad sobre una idea y poderla transformar en una mentefactura y comercializarla a través de la red o a través de otros medios. Una tercera y es la industria. Ya hablábamos un poco antes de los hubs industriales y hablábamos de la importancia de generar estos espacios donde se encuentren los creativos para crear riqueza, para conocerse, para generar productos cada vez más complejos. Es una industria, tiene una cadena de valor bastante clara, una cadena de valor que comienza por la creación, que comienza por la experimentación de las ideas. Por supuesto, cuando hay muchas ideas, el 90% de ellas, el 95% de ellas pueden ser inútiles. Pero si yo no me doy la oportunidad de tener esas ideas, no puedo saber que son inútiles. Entonces, tenemos que entender que hay un espacio muy grande de experimentación, que es parte de esta ecología que les estaba hablando hace un momento, y que tiene que pasar por un proceso, en muchos casos un proceso virtual de producción, un proceso de distribución, un proceso de comercialización y un proceso de consumo. Cada uno de estos pasos, de una forma u otra, genera una retroalimentación que es única de este sector. Aunque obviamente en sectores industriales el proceso de producción implica una retroalimentación al diseño, en el caso particular de las industrias creativas implica una interacción constante. Cada producto, cada mentefactura que se genera es diferente al anterior. No solamente porque es diferente intrínsecamente, sino porque es diferente en la forma en la que se apropia por parte del consumidor. Y esto hace parte, esta industria también tiene que hacer parte de un triángulo de innovación sostenible que llamamos, donde tenemos la persona con el talento. Cada vez que hablamos de cultura y de creatividad, tendemos a sobreconcentrarnos en el talento del artista, y eso es importante. El artista definitivamente es pieza fundamental de todo esto, pero el artista no es un empresario, el artista no es una persona normalmente con una visión de negocios. Es alérgico muchas veces al dinero. A los artistas, a los creativos, con frecuencia les da mucha jartera hablar de dinero. Hay que empezar por decirles, señores, necesitamos que aprendan y entiendan y hablen de dinero tan pronto, tan bien y tan rápido como sea posible. Esto no quiere decir que dejen de crear, quiere decir simplemente que entiendan, porque a quien le corresponde realmente entender y aplicar esto es a los emprendedores, personas que pueden tener la sensibilidad de entender una mentefactura, un mercado y conectarlo. La propiedad intelectual aquí es fundamental para que entre estas dos personas, una creativa, un artista cualquiera y un emprendedor, una emprendedora cualquiera, pueda existir una relación comercial. Sin propiedad intelectual, ¿cuáles son los fundamentos de esa relación? ¿Cuáles son los fundamentos de esta transacción? Y por supuesto, una vez yo tengo este matrimonio tan importante entre una persona con una visión de negocios, con una ambición de llegar al mercado, con un producto ideado y creado por uno de nuestros talentosos jóvenes creativos, pues es cuando un inversionista se interesa en este negocio y dice, bueno, ¿cuánta plata hay que ponerle? ¿Cuántos recursos? Pero es que además muchas veces en el sector creativo ven al inversionista como un cheque en blanco, como un cajero automático que simplemente va a generar recursos. No entienden, y es parte del proceso de entender el dinero y de entender la creatividad y la industria, es parte de entender que el inversionista tiene conocimientos de negocios, tiene redes, tiene acceso a recursos que van mucho más allá del dinero. Y esos recursos son fundamentales para construir las industrias de la creatividad. La cuarta,
Un ejemplo muy lindo de cómo funciona industria cuando tenemos este triángulo funcionando es este señor que se llama Guy Laliberté. Guy Laliberté tuvo un sueño que se llama el Circo del Sol. El Circo del Sol emplea más de 5.000 personas y genera ventas anuales por más de $1.000 millones. Esto es una empresa grande en cualquier sector, no solamente en el sector creativo. Es enorme y es un ejemplo. La infraestructura, ya habíamos hablado de la infraestructura específica de comunicaciones, ¿cierto? Pero también está la infraestructura dedicada. No podemos tener ciertas expresiones artísticas sin espacios como los teatros o sin espacios como las salas de cine o, por supuesto, sin la conectividad adecuada y en las velocidades adecuadas para transmitir esas cosas. La integración, tal vez un tema que a algunas personas les interesa por acá. Nosotros de una manera bastante jocosa denominamos a la integración del mercado creativo de la región como el MICO. El mercado interamericano de contenidos originales. Y con interamericano hablamos intencionalmente de Estados Unidos. Sucede que en Estados Unidos tenemos alrededor de entre 40 y 50 millones de latinoamericanos que tienen interés en nuestra cultura, que tienen un interés por su identidad y por encontrarse con aquellos países y con aquellas narrativas que vienen de sus coterráneos, de sus países de origen o de los países de origen de muchos de sus padres. Este mico, para que funcione, tiene que comerse 7 cocos. Uno es el de nutrir el talento, es decir, la posibilidad de crear el talento en estos jóvenes o acompañarlo de manera cruzada. No nos sirve de mucho tener hoy en día una escuela de arte en la que nada más pueden ir, por ejemplo, personas de la ciudad de Guatemala. Necesitamos que vengan de todo Guatemala, de todo Centroamérica, ojalá de toda Sudamérica y ojalá de algunos países europeos y de Norteamérica. También necesitamos que puedan crear en conjunto, que tengan las herramientas para atreverse a mezclar las narrativas centroamericanas con las suramericanas, que puedan producir, que puedan sumar los recursos para producir, distribuir y consumir. Es muy costoso llevar ciertos productos a ciertos mercados y solamente agregando nuestros mercados podemos generar la masa crítica para alcanzar estos mercados. La protección, la propiedad intelectual tiene que poder protegerse, tiene que poder entenderse más allá de una frontera para que sea sostenible el llevar nuestro negocio. Y obviamente la inversión, poder expandir o poder atraer a nuestros mejores empresarios e inversionistas a que se sumen a este sector. En este sentido, de la mano de 2 pequeños socios, Google y Alibaba, el BID lanzó hace unos años o viene fortaleciendo una iniciativa que llamamos Connect Américas. Connect Américas en esencia es una red social entre emprendedores e inversionistas. Es un espacio donde se hace una especie de aplicación de citas entre personas que tienen ideas, proyectos de negocio y personas que tienen las ganas de sacar esos proyectos adelante y de sumar sus recursos. Conecta Américas es una herramienta muy importante que invito a cualquiera que tenga esa intención de ser parte de un negocio que se sume. Conecta Américas no funciona para grandes empresas, funciona para empresas pequeñas, medianas, pero sobre todo para microempresas. Y en ese sentido estamos buscando la forma de crear un pequeño capítulo especial sobre industrias de la economía naranja. La inclusión es tal vez la parte que a mí más me emociona de la economía naranja. Y les pongo un ejemplo acá a los amigos de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Esta Cateura es el tiradero de basuras más grande de Paraguay. Y estos niños que tuvieron la suerte de encontrarse con el maestro Jorge Franco en una intervención de estas que podemos llamar uno de estos fallos normales. Cada vez que tenemos un proyecto en el banco, tenemos que hacer una serie de reconocimientos de terreno, enviar a algunos especialistas y muchas veces la conclusión es que ese proyecto no pega. Un proyecto de esos que no pegó llevó al maestro Jorge Franco, un ingeniero especialista en temas hidráulicos, porque era un proyecto sobre saneamiento básico, lo llevó a esta zona. Y él conoció a estos niños y se enamoró de la pasión por la música de estos niños. Y él decidió entonces ayudarles a crear su orquesta. Hoy en día cuenta con más de 200 alumnos, 40 de los cuales componen la orquesta principal. Estos niños que viven en las condiciones de pobreza más fuertes del Paraguay han viajado a más de 36 países a dar más de 800 conciertos. El año pasado nada más le abrieron 7 conciertos a Metallica. Ese es el sueño de cualquier artista en cualquier parte del mundo. Cuando a mí, como niño, en una situación de pobreza, me dan la posibilidad de ver un mundo diferente, de aspirar a algo diferente, me están cambiando el mundo. Y esto es muy importante porque eso es parte del poder que tiene la economía creativa. Voy a pasar de largo con el aplauso. La inspiración, al final del día, todo esto empieza y termina con un individuo, con la posibilidad de inspirar a una persona que ha dedicado su vida a fortalecer un talento. Malcolm Gladwell estima, y algunos otros científicos sociales estiman, que se requiere unas 10.000 horas para volverse una persona realmente talentosa. Cuando un niño
lleva estudiando toda su vida violín, por ejemplo, o danza, o alguna actividad creativa, y de pronto llega a los 18 años a graduarse del colegio y los papás le dicen, bueno, mijito, ¿qué va a hacer con su vida? O sea, el mensaje es muy fuerte. Toda una vida, 10.000 horas de entrenamiento para que me digan que eso no sirve para nada. Qué pena, esto tenemos que cambiarle y darle la vuelta. Tenemos que dar la posibilidad a nuestros jóvenes de que nos demuestren que esas 10.000 horas, esa disciplina y ese talento pueden hacer algo mucho más que simplemente ser un hobby. Para muchos terminará siendo un hobby, no importa, pero aquellos que tengan la ambición tenemos que apoyarlos y creer en ellos. En este sentido, voy a pasar, pero hablamos de la importancia de la educación. En este sentido, el banco viene desarrollando desde hace 2 años ya, y este año es nuestro 3er año, el proyecto de Demand Solutions. Es un foro de debate sobre innovación. Va mucho más allá de economía naranja, pero es un espacio donde estamos acercando a las mentes más creativas de la región y del mundo a nuestra gente, con nuestro lenguaje. Y por eso es un espacio muy importante que este año tendrá su primera versión en América Latina, en Perú, en noviembre, a la cual los invito. Finalmente, ya les decíamos en el video, América Latina casi que se saltó la revolución industrial y cogió como muy tarde, muy a regañadientes, la revolución tecnológica. Hoy el reto es digital. James Lovell, ¿se acuerdan de él? Él regresó a salvo a la Tierra con su tripulación. Para eso contó con Houston, con los mejores ingenieros del mundo y con la tecnología más avanzada de los años 60 y 70. Nosotros contamos con nuestros jóvenes, contamos con el talento y con el patrimonio que estamos teniendo y que hemos fortalecido entre tantas décadas y tantos siglos para que nos guíen, para que nuestros jóvenes nos guíen a través de esta revolución digital. Nuevamente traigo nuestros cholets y pues muchas gracias. Aquí los invito a que aprovechemos la naranja, a que exprimamos la naranja y a que nos ayuden a pasar la voz. Aquí pueden descargar el libro y muchas gracias.